queríamos presentaros un poco la semana de teología que vamos a tener estos días en la Sala Borja, en Ruiz Fernández, con el tema Anunciar la fe en las fronteras. El concepto de fronteras pues es algo que aparece en un discurso que el Papa Benedicto XVI nos dirige a la compañía reunida en Congregación General hace ahora justo 10 años, en el año 2008. Y bueno, pues es una invitación a anunciar la fe en aquellos lugares, en aquellas situaciones, en aquellas circunstancias donde pues se viven situaciones de conflicto, situaciones difíciles, situaciones límite. En nuestro mundo de hoy las fronteras pueden ser de muy diverso tipo y en esta semana pues vamos a intentar analizar o acercarnos a algunas de ellas. La primera charla, que la tendré yo, pues será una presentación más general de algunas posibles fronteras de la fe, de la vida cristiana y también de la teología, de la reflexión sobre la fe en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia actual. Pues ahí hablaremos un poco de la frontera de la increencia, de la frontera de los que creen de otro modo, el diálogo interreligioso, de la frontera de la injusticia, de la frontera de las cuestiones éticas, y también de fronteras internas dentro de la iglesia, ¿no? Y las otras dos charlas, la del miércoles y la del jueves, pues serán ya más específicamente dedicadas a fronteras concretas. El miércoles tendremos con nosotros a Ignacio Ramos, conocido como Tachi, jesuita, bien conocido aquí en Valladolid y que lleva varios años destinado en China, y él nos va a hablar pues de esa realidad tan desconocida para nosotros y tan fascinante que es la del gigante asiático, pues desde el punto de vista de la sociedad, de la evangelización, de las dificultades para el anuncio del cristianismo allí. Y el jueves nos acercaremos a otra frontera también muy importante de nuestro mundo, la frontera de la injusticia. Escucharemos a David Saiz Camarero y a Lunkwa Soulong, que este verano pues han protagonizado una aventura bastante interesante. Han ido juntos en bicicleta desde Ceuta, una de las fronteras más tristemente célebres de nuestra Unión Europea, hasta Bruselas, hasta el corazón mismo de la Unión Europea, para presentar allí pues una petición sobre el problema de los inmigrantes y refugiados. Ellos nos hablarán pues de esa experiencia y de todo el trasfondo del desafío de la integración de los diferentes en nuestra sociedad, inmigrantes, refugiados. Creo que pues son temas bien interesantes y bien actuales. La evangelización en sus distintas formas, la ecología, las diferencias económicas, etc. Dentro de esto, un conjunto de retos formales. Hoy, como Día Mundial de la Justicia Social, pues es un tema bien importante y es un desafío muy grande para los creyentes, ¿no? Yo lo que voy a intentar mostrar en cuanto a este tema es cómo la Iglesia en los últimos 100 años, un poco más, ha desarrollado todo un cuerpo de reflexión teológica importante, desde el magisterio, lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Los papas del siglo XX y lo que va del XXI han sido muy sensibles a esta preocupación, ¿no? Y han animado también pues, a la comunidad cristiana a sensibilizarse cada vez más ante este tema. Por otra parte, intentaré también pues, evocar muy sencillamente cómo la Iglesia desde siempre, desde los orígenes del cristianismo, ha estado en primera línea en la atención a los desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Y pues hay miles de ejemplos, ¿no? Desde San Juan de Dios hasta Madre Teresa de Calcuta. Y el desafío, la pregunta para mí está un poco, digamos, en los niveles intermedios, es decir, entre la teoría, ¿no? La doctrina, la reflexión más elevada o más teórica y el acompañamiento a pie de calle. Hay otros espacios intermedios donde quizá todavía se podría hacer más desde el punto de vista o desde el lado de la Iglesia y de las instituciones cristianas, ¿no? Y católicas en concreto. Hay todo un nivel ahí de incidencia social en las estructuras donde harían falta, pues quizá más bien personas, no tanto teólogos, sino personas con conocimientos de economía, de política, y otras ciencias seculares, ¿no? Que puedan ayudar a ir cambiando las estructuras de este mundo hacia estructuras más justas y más humanas. Científico, la postura que desde la ciencia, una confianza absoluta en la ciencia y en la razón humana, pues pretendía... Ciertamente cuando hablamos de la frontera de la injusticia, ahí hay una interpelación ética muy evidente, ¿no? Cuando hablo de la frontera de las cuestiones éticas me refiero más a las cuestiones que tienen que ver con la bioética, que son cuestiones de suyo fronterizas, ¿no? Es decir, pues la Iglesia siempre se ha posicionado
muy claramente a favor de la vida y muy claramente desde el comienzo de la vida, desde la concepción hasta el final natural de la vida, pero hay realidades que son límites y que cada vez lo van siendo más, también bueno, pues por el avance de la medicina, de las ciencias, ¿no? Evidentemente los cristianos estamos en contra de la eutanasia, pero los límites a veces entre cuidados paliativos, asistencia legítima, encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Lo del fin natural de la vida a veces no es tan fácil de determinar, bueno, o temas, por ejemplo, como el de la reproducción asistida, ¿verdad? Por no hablar ya de la clonación y de otros temas, en fin, que están ahí en juego y que nos interpela mucho, bueno, pues también desde esos avances que son cada vez más vertiginosos en las ciencias biológicas y que, bueno, pues nos plantean siempre la cuestión de distinguir entre lo que es posible fácticamente y lo que es aceptable o legítimo moralmente, ¿no? Bueno, y luego también hay toda una serie de temas que tienen que ver pues, con la moral sexual y familiar. Bueno, pues también son cuestiones discutidas, bueno, quizá más discutidas ahora mismo dentro de la Iglesia que fuera, ¿no? Son cuestiones en las que nuestra sociedad, bueno, pues ha evolucionado mucho y la Iglesia da la impresión de que se ha quedado bastante atrás, ¿no? Entonces hay temas ahí, bueno, pues como el de la regulación de la natalidad, los anticonceptivos, ¿no? Bueno, pues que son cuestiones que siguen despertando, yo creo, dentro de la Iglesia bastantes perplejidades y en este aspecto son también realidades de frontera, ¿no? De cara pues, a una reflexión teológica y a una orientación pastoral, ¿no? En el mundo occidental se viene desarrollando desde hace 2 siglos y medio, un proceso... Yo creo que la frontera de los que, digamos, los que creen de otro modo va siendo cada vez más visible en una ciudad como Valladolid, ¿no? Antes era muy raro, en una ciudad como esta de provincias española, pues ver a un musulmán o ver a un cristiano ortodoxo o ver a un hinduista, ¿no? Hoy día yo creo que esto cada vez va siendo más normal entre nosotros y es una realidad cotidiana, pero que es a la vez un desafío para nosotros a diversos niveles, ¿no? Desde la convivencia, el conocimiento mutuo, el respeto mutuo, hasta la colaboración posible en diversos ámbitos, hasta bueno, pues quizá incluso compartir algo de lo que es nuestra espiritualidad, nuestra experiencia religiosa desde cada una de las distintas pertenencias religiosas, ¿no? Hay que hacer algo, que hay que renovar, que hay que cambiar, pero no sabemos cómo. En cuanto al ecumenismo, yo hablaré también de esto en la charla primera, creo que es realmente uno de los grandes signos de los tiempos y uno de los grandes dones del Espíritu a la Iglesia en este último siglo, ¿no? Hemos pasado pues, de los anatemas, de las condenas mutuas, del rechazo, del desconocimiento, del prejuicio, a una actitud mucho más positiva respecto a las otras iglesias, comunidades cristianas. Ha habido gestos bueno, pues que realmente han quedado y quedarán en la memoria, en la historia del cristianismo, como ese abrazo de Pablo VI y Atenágoras, ¿no? En 1964 en Jerusalén. Pero bueno, pues todavía queda mucho por caminar, ¿no? Y quizá, sobre todo, más que al nivel de las altas esferas eclesiales, al nivel de las bases, ¿verdad? Al nivel de los cristianos de a pie, pues quizá necesitamos todavía avanzar bastante más en este espíritu ecuménico y bueno, pues superar quizá un cierto cansancio, un cierto desinterés que puede haber. Bueno, y en cuanto al diálogo interreligioso, pues yo creo que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, no solo desde el punto de vista de la fe, sino también desde el punto de vista de la convivencia social, bueno, pues de la coexistencia en nuestro mundo, un mundo cada vez más plural, cada vez más mezclado, donde necesariamente pues, nos vemos obligados a convivir con personas de diferentes credos, de diferentes tradiciones religiosas, de diferentes experiencias de Dios. Y creo que bueno, esto se puede ver como una amenaza o se puede ver como una oportunidad, ¿no? Yo creo que desde luego la postura de la Iglesia también en estas últimas décadas ha sido la de verla como una oportunidad de sumar fuerzas, una oportunidad de acercar experiencias, una oportunidad de escucharnos mutuamente y de enriquecernos mutuamente. Se levantaron también las excomuniones que todavía no se habían levantado desde el siglo XI, ¿verdad? Las excomuniones mutuas que pesaban por parte de uno y otro sobre las respectivas iglesias. Bueno, ya digo, es una imagen vale más que 1000 palabras. Sé que vamos a tratar de cosas que tienen mucho que ver con nuestra vida cristiana
cotidiana, con los temas más esenciales, ¿no?, de nuestra fe y de nuestra praxis también, de nuestro compromiso cristiano. Y bueno, pues en mi caso no, porque yo estoy aquí todo el tiempo en Valladolid, pero en los otros dos casos pues son personas que vienen de fuera, que nos aportan, yo creo también, pues una experiencia muy directa, muy de primera mano sobre realidades que seguramente pues conocemos poco y que pueden, me parece, interpelarnos mucho, ¿no?, y bueno, pues interesarnos bastante. En otras lenguas tiene otro significado. En Alemania, secularización se refiere a lo que llamamos desamortización, es decir, a la expropiación de los bienes de la Iglesia por el Estado. Bueno, esa fue una de las muchas manifestaciones de la secularización, ¿no?, de este proceso de, digamos,